Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La semana pasada el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la venta de niñas en comunidades indígenas que se rigen bajo usos y costumbres, principalmente en los estados del sur del país. El mandatario lamentó la situación, pero pidió no estigmatizar. Dijo que no era una costumbre generalizada y que hay muchos valores en los pueblos. Dijo también que estos hechos suceden en todas las clases sociales. Desde hace décadas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado la venta de niñas en el sur de México, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Recientemente el periódico Reforma y la agencia AFP publicaron investigaciones al respecto. Según estos reportes, en la montaña de Guerrero, las niñas se venden a partir de los 9 años y el pago va de los 39,000 a los 359,000 pesos, además de ganado o cerveza. Permitir que las niñas se casen con un hombre adulto que pertenezca a su misma comunidad efectivamente es una costumbre ancestral. En el 2001, la Constitución mexicana reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación para que, con base en sus usos y costumbres, decidan sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural. Esta reforma acabó validando el matrimonio infantil, que se prohibió hasta el año 2019. Distintos gobiernos han anunciado e instrumentado además programas que prometen combatir las causas históricas y estructurales de esta práctica para erradicarla, pero hasta ahora pues no han tenido éxito. Veamos qué piensa la mesa. Empiezo ahora contigo, Aurora. ¿Cómo ves este tema? No es un tema nuevo, en efecto. En varios sexenios han salido varias publicaciones y varias investigaciones de eso. Hay también recientemente, no nada más en los estados del sur, en estados en el norte del país como en Sonora, pues salió también por ahí de repente la venta de niños para darlos en adopción y fue una denuncia por parte de los consulados de Estados Unidos. O sea, hay un tráfico de niños, de menores de edad y de personas en este país que es muy lacerante y que no termina y que en este caso se cruza, digamos, con este tema de los usos y costumbres. ¿Cómo lo ves? Sí, ciertamente no es un tema menor y creo que atraviesa por varios elementos. Una es esta cuestión de matrimonio infantil, que también está ligada a una cuestión de abuso, porque normalmente estos matrimonios son realizados con personas mucho mayores que estas niñas. Y la otra es también la trata de personas con fines de explotación laboral, que fundamentalmente es otra de las vertientes de esta compra-venta de niñas y que genera ahí una problemática. Pero creo que habría que poner también en perspectiva cuál es la magnitud de esta problemática, porque, por ejemplo, de acuerdo con datos de Save the Children, cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en todo el mundo. Y eso nos habla un poco de cuál es la magnitud del problema a nivel mundial. Y si lo aterrizamos al tema México, el matrimonio infantil aumentó en nuestro país en 2020 respecto de lo que estaba en 2010, y esto establece que 6 de cada 1,000 niñas de 12 a 14 años se han unido, se han casado. Y en junio de 2020 apenas se aprobaron 2 decretos en el Congreso de Baja California para hacer esta prohibición del matrimonio infantil, que fue el único estado que faltaba. Y a mí también se me hace escandaloso que hasta 2019 se haya hecho esta prohibición legal. Y yo, hablando ya referentemente del tema de usos y costumbres, creo que el paraguas legal de usos y costumbres de nuestro país no puede servir como pretexto para seguir violando derechos humanos, porque en este sentido, este caso en particular afecta al interés superior de la niñez, que se ve reflejado en la vida de estas niñas que no solo son sujetas de abusos, sino que también a trabajos forzados. Y para poner otro dato sobre la mesa, o sea, este matrimonio infantil y las uniones tempranas en nuestro país afectan anualmente 4.45% de las adolescentes que se encuentran entre 12 y 17 años de edad. Y al final de cuentas, como se trata de un hecho anual, termina afectando a más de un 25% de las mujeres mexicanas que en perspectiva habrían tenido un matrimonio infantil o una unión temprana entre los 12 o los 17 años, que es una situación, pues yo creo, bastante preocupante. Sí. Y sobre todo escuchar a un presidente que hace gala de su misoginia y de su machismo un día sí y el otro no. Y creo que habría que recordarle al presidente que las mujeres no somos objeto de consumo y, más bien dicho, somos sujetas de derecho, y que al final de cuentas esta cuestión de usos y costumbres no puede servir como un pretexto para Bien. seguir violentando derechos, y en este caso el derecho de estas niñas a una vida libre de violencia. ¿Veloz contrapunto o estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo en la última parte que dijo, que creo que las mujeres pues, no somos objeto de consumo. Sin embargo, me parece
trágico que hayan hecho uso de este tema a las primeras planas, que hayan malinterpretado lo que dijo el presidente en la mañanera. Personajes que además no les interesa el tema de las niñas, ni el tema del abuso sexual, ni nada que tenga que ver con ese tema, hasta que dijeron, bueno, vamos a tergiversar esto que dijo el presidente en la mañanera. No solamente lo digo yo, no solamente lo dijeron otras personas, lo dijeron personas que se dedican a este tema, que trabajan en derechos humanos, diciendo, no descontextualicemos algo que no fue dicho así. Lo que dijo el presidente fue, no es un tema específicamente de las comunidades indígenas. En México, 32 niñas al día son madres, y niñas se entiende de los 10 a los 14 años, porque de los 14 años para niñas, para arriba, son adolescentes. De los 14 a los 19 o de los 14 a los 17. México es el primer país o el país que tiene más embarazos en niñas y más embarazos adolescentes. Y eso implica que se haga y que sea una práctica en todo el país. Lo que pasa para un cierto sector de la población al que le gusta pensar que todo pasa en las comunidades pobres, estigmatizar a los pueblos indígenas, en esta manera de decirles, ay, son unos salvajes incivilizados, ahí sí venden niñas. Esto se hace en todo el país, desafortunadamente, y el paraguas de usos y costumbres no ha servido para absolutamente nada. No tiene que ver con esto, tiene que ver con un esquema de pobreza, de marginación, en el que obviamente en las zonas rurales pasa mucho más, porque son comunidades que están lejos de las instituciones, comunidades que no tienen acceso a la justicia, comunidades que no tienen acceso absolutamente a nada. Pero esto pasa en todo el país. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? No pensemos y no digamos que esto solo pasa en las comunidades indígenas. Yo no es la primera vez que lo escucho siempre. Ay, no, es que los indígenas venden a sus hijas. Ay, no, es que los indígenas cambian a sus hijas por una lata o cambian a sus hijas por una caguama o cambian a sus hijos por lo que sea. Esto pasa en todo el país, y minimizarlo y pensar que pasa solo ahí es decir, acabemos con este grupo y se va a acabar el problema de la violencia machista en México, y se van a acabar los embarazos infantiles. Bien. Y se van a acabar los matrimonios infantiles. Esto es mentira. Para eso hay que verificar las cifras, hay que ver dónde está pasando esto. Esto es un fenómeno nacional que implica una llamada de atención nacional. Para eso hay una estrategia que habla de la disminución del embarazo en niñas y adolescentes, y eso va de la mano con la iniciativa de que no se puedan ya casar niñas con adultos mayores, porque el embarazo adolescente es siempre con adultos de los 19 a los 87 años. Bien, a ver, porque levantaste la mano y Aurora creo que te quieres una réplica, vamos contigo, Aurora, y después escuchamos a José Ignacio y a Alejandro. Adelante. Sí, o sea, justo por eso hacía como hincapié en el tema de por qué las reformas apenas se hicieron hasta 2019. Estamos hablando de 2 años apenas que se prohibió a nivel nacional el tema del matrimonio infantil. Sí. O sea, no es un tema exclusivo de las comunidades indígenas, pero digamos, en este caso en particular se hacía el acento en esta cuestión. Pero sí es hablar de precisamente el problema de venta de niñas, de trata de personas con fines de explotación laboral y de abuso sexual, que también está relacionado con México como uno de los países mejor posicionados, desgraciadamente, en el tema de embarazo adolescente, que va completamente correlacionado con una cadena de abuso y de uso y consumo de niñas que no son objetos de consumo. Por eso insisto en esta cuestión. Claro. Sí, a ver, lo del tema, digo, ya habrá organizaciones que seguramente, y seguro alguien ya escribió esa historia de esa reforma, pero había organizaciones, yo me acuerdo que había organizaciones en el 2016, 17, feministas que no estaban a favor de la reforma, porque en muchos casos el matrimonio era una salida o una puerta de salida para muchas de estas mujeres que o vivían siendo golpeadas por sus padres o vivían siendo violentadas por el hermano o lo que sea, ¿no? Entonces sí había una división que creo que por lo menos desde el 2012 que se empieza a discutir esto legislativamente, varias organizaciones feministas pues no estaban tan convencidas de que fuese una buena reforma. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Porque además de eso, a mí se me parece, a ver, yo entiendo el punto del presidente que dice no hay que estigmatizar, ocurre en todas las clases sociales y si me preguntas, ocurre hasta en otros países, ¿no? Donde hay matrimonios forzados, como la India, por ejemplo, y que es una práctica muy común en todas las clases sociales también allá. Pero una cosa es no estigmatizar y otra es que sigue ocurriendo este fenómeno, sigue ocurriendo la venta de menores de edad, específicamente y especialmente de niñas, y sigue ocurriendo también pues, en esa zona geográfica. ¿Qué hacer? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Rápido, un pequeño paréntesis. Alejandro, la comparativa era el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado sobre la inversión directa. Pero bueno, sobre este tema... me parece que es terrible. Ninguna violencia contra la mujer, y peor aún,
contra niñas debe ser aceptada en ninguna clase. No hay costumbre que lo justifique, la ley lo prohíbe, es un tema de derechos humanos y no debería de estar ni siquiera en debate. Estoy de acuerdo en no estigmatizar a las comunidades indígenas, pero es un tema que debe estar en el centro, sobre todo en un México donde las mujeres sufren feminicidios, violencia sexual, explotación laboral, desapariciones y un largo etcétera. Pero nuevamente, y esto me preocupa, en un tema relacionado con las mujeres, encuentro nuevamente a un presidente tibio que me parece que este populismo paternalista va en contra de las causas feministas y en donde en estos temas necesitamos que tanto la CNDH y el mismo presidente se pronuncien y se pronuncien fuerte. Bien, se pronuncian y se pronuncian fuerte, pero sí, otra vez yo insisto, Alejandro, no estigmatizar, pero sí que reconozca que es un problema. Y creo que lo que el presidente, hasta en cierto sentido, y por eso se fue a las planas de los principales periódicos, prácticamente con investigaciones, con datos y con cifras, un poco contrastando esa postura del presidente, porque se vio o dio interpretación o dio espacio que se interpretara como que se estaba minimizando el asunto. A ver, Genaro, si yo te dijera que, si me preguntas sobre el tema de la venta de niñas, y yo te respondiera que es muy lamentable que eso se dé y que no se puede permitir y que no debe haber ningún tipo de maltrato, ultraje, violaciones, nada, absolutamente nada en contra de las mujeres y de las niñas, a pregunta expresa, ¿te parecería una tibieza, una frivolidad, que estábamos relativizando la gravedad del asunto, que estamos normalizando la venta de niñas? Porque eso fue lo que dijo textualmente. Estoy leyendo la versión estenográfica de la conferencia mañanera del 21 de mayo el presidente López Obrador. Y creo que es un ejemplo emblemático de cómo opera lo que Humberto Eco llamaba la máquina de fango. Cómo se descontextualiza, cómo se desinforma, cómo se miente abiertamente con tal de sacar algún fin político. Dice esto el presidente, dijo esto y más, efectivamente, y al día siguiente en el periódico Reforma el encabezado es el presidente normaliza, minimiza AMLO la venta de niñas. Minimiza AMLO la venta de niñas. Cuando él está hablando de ultraje, maltrato, violación y que no se puede permitir esto. Es un excelente ejemplo de cómo funciona la máquina de fango y este dicho y este refrán que es muy popular y es muy cierto. La calumnia, cuando no mancha, tizna. Y veamos cómo todos ya estamos en una narrativa de que el presidente asume políticas tibias, que es un misógino. Digamos, se va construyendo este mito genial en torno a una noticia absolutamente falsa. A mí me da mucha tristeza que un periódico tan emblemático y con tan excelentes periodistas como lo fue en su momento el Reforma, pues se haya convertido pues en un, digamos, instrumento de oposición política que ya no es periodismo. Y efectivamente, en lo que creo que toda la mesa coincide es que los usos y costumbres no pueden estar por encima del interés superior de la infancia. Bueno, podríamos debatir este tema, pero la verdad es que pues, yo llevo escribiendo mucho tiempo en ese periódico y lo llevo leyendo todavía, yo creo que más que tú también, porque pues, soy más grande. Yo fui lector pionero. y la verdad es que yo veo a Reforma haciendo lo que siempre hace, cuestionando el poder y haciéndolo a veces muy bien, a veces no tan bien, como cualquier otro periódico. Pero, bueno, más bien, ojalá hubiera más periódicos que cuestionaran así, pero bueno. ¿Alguien más quería? Adelante, Estefanía. Sí, que justamente el tema de que no todas las comunidades rurales son comunidades indígenas y bueno, eso aplica una mala lectura de los números y de dónde se están dando las cosas, pero sin duda yo diría que vi personajes deleznables públicamente en medios que nunca se han preocupado por este tema saliendo a criticar y a decir, el presidente dice que está bien vender niñas, ¿no? Y entonces ya no estamos hablando, porque no les interesa, de este gran problema que tú bien decías, necesitamos hablar fuerte y claro de que está pasando algo en México que no debería permitirse, pero bueno, esa no fue la narrativa, esa no fue vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, vamos a decir, el presidente dijo que está bien vender niñas, y entonces ya se acabó el tema, ya no hablemos de eso, porque esa mentira también tampoco abona al tema, entonces yo tampoco pensaría que eso sirve en una suerte de cuestionamiento como para cambiar las cosas, porque lo único que están haciendo es señalar y luego ya mañana se nos olvida y entonces ya no hablamos de lo que verdaderamente importa. Bien.
Vamos a una pausa, regresamos al último tema de la noche. Solamente 15 de 117 personas que aspiran a ser gobernador o gobernadora han presentado su declaración 3 de 3. Ya pasó de moda dar a conocer el patrimonio y los conflictos de interés, así como las declaraciones fiscales, o por qué no han atendido la convocatoria hecha por organizaciones de la sociedad civil. Regresamos con la opinión de las y los panelistas de esta noche, no te vayas.